Buenas noches compañeros, buenas noches ingeniero. Bueno, aquí les traigo el tercer video tutorial en este caso del tema Matricon OPC para la materia de redes industriales. Mi nombre es Wilson Sikcha y bueno, aquí les traigo un pequeño tutorial sobre qué es Matricon OPC y sus aplicaciones dentro de las interfaces de SCADA. Comenzamos. Bueno, como primero tenemos el temario, un pequeño temario. Dentro de este tercer video tutorial vamos a ver los siguientes objetivos, el siguiente temario con objetivos. Vamos a tener qué es OPC, vamos a hablar sobre tipos de datos de OPC, tipos de servidor. Recordemos que posteriormente hablaré sobre qué estructura de topología tiene OPC, su interfaz y funcionamiento, con un ejemplo práctico y un pequeño resumen de la clase dada. Bueno, como objetivos, primeramente tenemos que comprender acerca de la comunicación OPC que existe entre el PLC y las interfaces HMI y SCADA. Como segundo, vamos a conocer sobre las aplicaciones y características que tiene OPC. Como tercer objetivo tenemos entender el funcionamiento de la interfaz Matricon OPC. Por último, tenemos desarrollar un ejemplo demostrativo mediante Matricon OPC. Bueno, OPC. OPC también se lo conoce como el intercambio de datos. En este caso, este intercambio de datos cumple con cualquier equipo que tenga el estándar OPC o que sea capaz de manejar el estándar OPC. El hecho de que maneje este estándar OPC permite la reducción de costos considerables, pues cada instalador y driver deberá escribirse una sola vez. Es decir, tenemos esta ventaja por los demás sistemas de HMI y SCADA. Aquí vamos a ver qué es OPC. Bueno, como ya les dije, OPC viene de OLE, que es control de procesos y es un estándar de conectividad de datos. OPC permite la vinculación e inserción de objetos para comunicar aplicaciones. Decimos que también es una tecnología independiente de la plataforma, garantizando el flujo continuo de datos. Y aquí es algo muy importante, ya que tenemos una arquitectura tipo cliente-servidor. Es decir, OPC trabaja de esta manera. Y el entender desde fundamentos de redes de este concepto resulta muy beneficioso a la hora de implementar este estándar. Bueno, aquí vamos a dar unas ciertas características fundamentales de lo que es OPC. Dentro del funcionamiento, nosotros decimos que una de las características principales es de que posee una comunicación bidireccional. Recordemos que una comunicación bidireccional es aquella que se ejecuta tanto en el emisor como en el receptor. Además, cuenta con una fuente o servidor de datos. En este caso, la fuente es del PLC y el cliente de datos que se comunican entre sí mediante OPC, mediante el estándar OPC, que es el intercambio de datos. A esto decimos que el PLC hace de servidor de datos. Esto quiere decir que desde esta fuente vamos nosotros a sacar una serie de parámetros de entrada para posteriormente comunicarnos como un cliente a través del estándar OPC. Decimos que también cumple con especificaciones según el tipo de dato OPC y servidor OPC, y que la información puede viajar de la aplicación al dispositivo sin hablar directamente entre sí. Aquí es importante resaltar que el hecho de que la fuente de datos y el cliente de datos puedan comunicarse entre sí mediante OPC no significa que sus respectivos protocolos nativos dejen de ser necesarios o hayan sido reemplazados por OPC.
Vamos a hablar sobre qué es la arquitectura cliente OPC y servidor OPC. Aquí podemos ver un pequeño diagrama que nos explica todo lo que es esta arquitectura que llamamos cliente-servidor OPC, que vamos desde la fuente de datos, que es el dispositivo. Nosotros nos conectamos a través de Modbus hacia el servidor, y del servidor, mediante comunicación, mediante el estándar OPC, nos comunicamos con el cliente. A esto se le conoce como abstracción. Por último, con aplicaciones APIs desarrollativas, nosotros podemos, el cliente puede comunicarse directamente con la aplicación, que vendría a ser sistema SCADA HMI. En este caso, una mejor vista del funcionamiento de OPC nos revela dos componentes principales. Primeramente, el cliente OPC, y como segundo, el servidor OPC, ya que la especificación de este estándar define el mensaje entre estos dos componentes. Aquí vamos a hablar sobre los tipos de datos. Y como podemos ver, aquí tenemos tres tipos de datos. Tenemos OPC Data Access Specification, que es utilizada para transmitir datos en tiempo real. También tenemos el OPC Historical Data Access Specification, utilizada para transmitir datos históricos. Y por último tenemos OPC Alarms and Events Specifications, utilizada para transmitir información de alarmas y eventos. Vamos a hablar sobre los tipos de servidores. Primeramente, debemos recalcar que un servidor OPC es una aplicación de software y está estandarizado y desarrollado específicamente para cumplir con especificaciones OPC. La palabra servidor o servidor OPC no hace en referencia absoluto al ordenador donde está instalado el software que se estará ejecutando, sino que hace referente a la relación que existe con el cliente que está utilizando el estándar OPC. Para esto tenemos cuatro tipos de servidores: servidor OPC-DA, servidor OPC-HDA, servidor OPC-AIEA y servidor OPC-UA. Cada uno, desde arriba hacia abajo, nos indica: el primero, el servidor OPC, una transmisión de datos en tiempo real. El segundo nos provee al cliente OPC datos históricos, un histórico de alarmas. El servidor OPC AIE transfiere alarmas y eventos. Y por último, el servidor OPC UA trabaja con cualquier tipo de datos. En esta parte del video voy a explicar una pequeña interfaz y el funcionamiento de cómo realmente nosotros podemos realizar este estándar con el servidor, que en este caso vendría a ser un PLC. Bueno, a continuación veremos un pequeño ejemplo y uso mediante el software Matricon OPC. Muy bien, lo que empezaremos haciendo es ingresar y buscar al buscador y buscar con el nombre de OPC Server, con el nombre Siemens S7 PLCs. En este caso no hemos podido encontrarlo mediante el software Matricon OPC porque hay una falla en el momento de registro. Entonces lo que queremos es buscar con el siguiente nombre, y les voy a dejar en la descripción del video los links y también Matricon OPC Explorer para su posterior uso. Para esto hay que tener en cuenta que es necesario la instalación mediante un servidor en Windows, un sistema operativo en Windows con HP. Y una vez ya abierto, cabe recalcar que también para la instalación no es necesario mucho esfuerzo, ya que dentro de la instalación
es a partir de siguiente, siguiente, siguiente y eso es todo. En el caso de que nosotros querramos utilizar la opción de prueba, vamos a poder contarla. Pero, o sea, si el usuario quisiera pagar por una licencia, puede hacerlo y obtener algunos beneficios. Vamos a inicio, todos los programas y buscamos Matricon OPC y tenemos varias opciones como podemos ver en pantalla. Tenemos Explorer y como Siemens PLC. Vamos otra vez, nos vamos a Matricon, ponemos Siemens PLC y bueno, en la siguiente existen dos opciones. En el caso de que contemos con el PLC y en el caso de que contemos que no. Bueno, en el caso que tengamos en el PLC, nos vamos a OPC Server o si no, podemos a su vez realizar una simulación. Eh, entonces, aquí encontramos el OPC Server para Siemens PLC y el OPC Server para lo que es simulación. Bueno, muy bien. Una vez explicaremos cada uno su función en el caso de que no tengamos o la disposición de un PLC a nuestro alcance. La simulation, como ya les vengo diciendo, es el caso para cuando no lo necesitemos y ya iré explicando paso a paso cómo será. Una vez que estemos en el alias, podemos poner insertar y lo vamos a dejar con el mismo nombre o si no pueden ustedes cambiarlos, en este caso lo vamos a dejar así. Y en el caso de que contemos con el PLC, nos vamos a la ventana de PLC Siemens, agregamos un nuevo objeto y escogemos, en este caso vamos a crear un TCP/IP channel y le vamos a dar un nombre. En este caso lo pondremos OPC 1 y si es a disposición suya una pequeña descripción de lo que hace el proyecto. Bueno, una vez creado el canal necesitamos saber ahora la comunicación o el lenguaje de comunicación con el que va a trabajar. Entonces, agregamos y escogemos esta opción que vemos en pantalla. Ponemos OK y tenemos que poner nuevamente un nombre. En este caso vamos a optar porque estuviéramos escogiendo el PLC S7200 y además debemos poner una información extra escogiendo el modelo S7200 y bueno, aquí realizamos con una dirección IP. En este caso vamos a ponerle, bueno, esta es a diferencia de la simulación, ya que el server for simulation no se necesita una dirección IP. Entonces agregamos la dirección 120.0.0.1 como pudimos ver en pantalla. Ahora, como ya tenemos creado un canal, necesitamos un código o un lenguaje de programación. Para esto se necesitaría de un programa llamado MicroWin de Siemens, desarrollado por Siemens. Previamente ya he hecho la lógica del programa y escogeríamos la que es la lógica de programación ladder o AWL. En este caso debemos tener en cuenta que lo que vamos a hacer es exportar hacia la carpeta, en la carpeta que va a contener el código y importarlo desde Matricon OPC. Bueno, en esta ventana que estoy moviendo ahorita dentro de la pantalla nos vamos a aparecer el número de símbolos con el que estamos contando. Tenemos muy en cuenta el número específico de caracteres, ya que eso nos dará una buena señal de que estamos yendo bien. Ya que no contamos con el PLC, bueno, vamos a salir de esto. Pero nos da una ventaja, ya que en este caso Matricon OPC nos puede dar la ventaja de trabajar en modo offline. Es decir, que en el que en el que el PLC esté apagado. Una vez damos clic y bueno, vamos a cerrar. Y tampoco vamos a guardar porque no lo vamos a necesitar ya que no contamos con un PLC a cargo.
Ahora en el server for simulation vamos a hacer lo siguiente, pero ya van a darse cuenta que son pasos muy similares a cuando estemos con un PLC. En este caso de que tengamos el PLC, nos dirigimos a la parte de la simulación, como ya les vengo diciendo. En este caso tenemos Siemens en la parte de arriba, PLC, y abajo Simulation. En este caso, bueno, vamos a utilizar Simulation, pero si no, escogeríamos la opción PLC Server o Server PLC. Aquí nos da varias opciones de trabajar con datos DA, HDA y E. En este caso hacemos la conexión y observamos que sale esto y agregamos un nuevo grupo. No es necesario poner un nombre y queda a decisión del usuario, pero en este caso nos va a salir un nombre por defecto que es Group 0. Seleccionamos el botón OK. Ya, entonces aquí lo que tenemos es la opción en la que vamos a ver una carpeta todos los datos a nuestros con los que podemos trabajar. Tenemos el acceso a escribir o leer, el dato o el tag de lo que le estamos llamando aquí, en este caso la variable, y si seleccionamos aquí podemos revisar la variedad de datos que podemos obtener, ya sea enteros, arreglos, booleanos, etcétera. Entonces en este caso lo que haremos es, para mostrar cómo utilizar, solo escogemos uno. En este caso es un entero, y para añadirlos hay varias maneras. En este caso vamos a arrastrar del box de aplicaciones hacia la pantalla en blanco, como vimos. Bueno, para esto hay que verificar que todo esté correctamente, y bueno, se debe verificar, es una parte importante del proyecto. Una vez hecho esto, damos OK y aparecen nuestros tags, como podemos ver en la pantalla. Bueno, aquí podemos modificar el valor o escribir un valor. En este caso podemos, por ejemplo, ponerle 1, ponemos OK y vemos que se cambia a 1. Ahora, como habíamos dicho antes, tenemos que trabajar con un método de programación, con un lenguaje, con una lógica, como quieran llamarlo así, que en este caso esta nos va a decir qué es lo que queremos hacer. Y en este caso nos dirigimos a alias, damos clic derecho e insertamos y vamos a poner un nombre. En este caso vamos a hacer una suma en el que vamos a escribir el nombre de la operación como suma. Bueno, entonces tenemos varios modos de trabajo, que sería el básico, el avanzado. Bueno, en el básico, básicamente lo que hacemos es escoger el tag con el que vamos a trabajar y ya, pero este no es el caso. En este caso vamos a trabajar con diferentes algoritmos o ganancias. En este caso vamos a trabajar con Advanced. Vamos a escoger los tags que ya les había mencionado. Vamos a escoger lo que sea del tipo entero y aplicamos la suma. Ponemos más. Y esto lo que va a hacer es crear un nuevo tag llamado suma. Dirigirnos al Explorer, hacer un nuevo grupo. Grupo 1 en este caso lo llamamos. Vamos a encontrar la parte del alias, nuestra carpeta que ya creamos previamente. Y si le damos clic, vamos a encontrar el tag o el taxón. Entonces lo arrastramos. Y en el caso de que nosotros querramos ver o escribir los valores de los entonces nos dirigimos a la carpeta, escogemos los enteros, entero 1 en este caso y entero 2. Bueno, como conclusiones de este video tutorial hemos hallado algunas que en este caso les voy a comentar.
La comunicación de datos que realiza Matricon OPC se la hace mediante tags. Como vimos durante la aplicación durante el funcionamiento de la aplicación y de la interfaz, vimos que la comunicación se realizaba mediante los tags que nosotros asignamos a los objetos dentro de nuestra HMI. También las aplicaciones no pueden realizar de tal manera que no es necesario contar con un PLC. En este caso, nosotros podemos establecer el estándar y no es necesario tener o disponer de un server, que en este caso es un PLC, para poder probar el funcionamiento del estándar OPC. Tenemos que simula una interconexión local mediante un programa trial llamado las funciones. Y bueno, este ha sido el tercer video tutorial de la materia de redes industriales, lo que corresponde a Matricon OPC, el estándar. Y espero que sea de provecho este video. Y bueno, gracias compañeros por su atención. Hasta la próxima.